Buenas tardes, ¿me podría contestar las siguientes preguntas, por favor? ¿Cuál es el nombre de la niña? Mili Ríos López. ¿Cuántos años tiene? 3 años. ¿Antecedentes personales de la niña? Pues sí, es alérgica a la penicilina. ¿Antecedentes prenatales? Nació prematura de 8 meses. ¿Escolaridad? Año de preescolar. Va en primer año de preescolar. ¿A qué edad tuvo la niña? A los 22 años. ¿A qué edad comenzó a gatear? A los 7 meses. ¿Y hablar? Al año y medio. ¿A qué edad comenzó a controlar su tronco? Comenzó a sentarse a los 4 meses. ¿Y a qué edad comenzó a controlar su cabeza? A los 4 meses de edad. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. En el área comunicativa de la niña de 3 años, la niña empieza a comprender diferentes términos que son en, sobre, siguiente, detrás. Sabe cuál es la diferencia entre igual y diferente. O sea, sabe perfectamente cuál es la diferencia. La niña empieza a contar historias, te empieza a contar qué hizo ayer, qué hizo antier, qué le gustaría hacer. Empieza a formular pequeñas oraciones, no son muy largas o muy pequeñas. La niña empieza a hacer muchas preguntas porque le interesa saber más del tema, como por qué, dónde, para qué, cuándo. Empieza a decir muchas palabras en plural y en esa etapa la niña empieza a hablar con personas que pues tal vez no conozca y le empieza a contar algún tipo de historia, por esa persona la llega a entender. Aunque la niña se pueda llegar a confundir en diferentes palabras, la niña hace que todo eso sea como que más fácil y pueda llegar a entender la historia. Lo que el niño manifiesta es celos y pues lo que le ocasiona son enojos y tristeza y depresión, yo creo. Y manifiesta, cuando algo no le gusta, se desagrada mucho. Este, También apoya a los demás niños, efectivamente. También el niño expresa lo que siente causándoles daño a otras personas. Y también en otra forma apoya afectivamente a los demás. En el área comunicativa de la niña de 3 años, la niña empieza a comprender diferentes términos que son en, sobre, siguiente, detrás. Sabe cuál es la diferencia entre igual y diferente. O sea, sabe perfectamente cuál es la diferencia. La niña empieza a contar historias, te empieza a contar qué hizo ayer, qué hizo antier, qué le gustaría hacer. Empieza a formular pequeñas oraciones, no son muy largas o muy pequeñas. La niña empieza a hacer muchas preguntas porque le interesa saber más del tema, como por qué, dónde, para qué, cuándo. Empieza a decir muchas palabras en plural y en esa etapa la niña empieza a hablar con personas que pues tal vez no conozca y le empieza a contar algún tipo de historia, por esa persona la llega a entender. Aunque la niña se pueda llegar a confundir en diferentes palabras, la niña hace que todo eso sea como que más fácil y pueda llegar a entender la historia.
Cuando hablamos del área cognitiva en la niñez temprana, hablamos de que para esta etapa, para los niños, les es más interesante la lectura, el coleccionar objetos, tienden a tener una mejor habilidad para diferenciar lo bueno y lo malo, así como las personas buenas y malas, así como también no aceptan las reglas, ya que para esta edad se vuelven rebeldes los niños, ya que para ellos el mundo real y la fantasía son uno solo y no saben cuándo una cosa es real y cuándo otra es fantasía. Sus recuerdos son muy limitados, ya que en esa etapa los recuerdos son desechados o son desechables. Por eso cuando nos preguntan si nos acordamos de tales cosas que hicimos a los 2 años o antes, incluso a los 3 años, no recordamos nada.